Ok, vamos a compartir pantalla. Compartir mi pantalla. Ahí está. Por favor, me avisan cuando comienzan a ver mi pantalla. Ahí se ve, profe. Ok, entonces vamos. Infraestructura, ¿sí? Vamos a aprovechar, ¿sí? Y les voy a presentar un poco cómo está escrito el texto de la norma, ¿sí? Porque hasta ahora estábamos viendo la presentación que tiene el texto, tiene el caracú, el meollo de lo importante, pero sería interesante que ustedes echen un vistazo también cómo está escrito en la norma. A ver, tengo ya abierta la norma en algún lugar. No, vamos a abrirlo. Dentro de trabajo en clase, si nos vamos a la unidad correspondiente, que es la 8, entre los materiales hay uno que dice texto de la norma. Este texto está, su formato está más ameno para la vista porque es para capacitación, pero las letras son exactamente las mismas que están en la norma original. Entonces, están viendo la norma, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Genial. Entonces le voy a pedir por favor que me lea la parte de infraestructura. A Meet. Arnaldo, por favor, ya que fuiste el primero en llegarlo. Entonces ponemos nuevamente. Ahí. Infraestructura. ¿Se ve la letra o querés que grande? Se ve, profe. Ok, Infraestructura. La organización debe determinar, proporcionar, mantener y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. La infraestructura puede incluir edificios y servicios asociados, equipos incluyendo hardware y software, recursos de transportes, tecnología de la información y la comunicación. perfecto. Fíjense que dice mantener, no dice que tiene que ser mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo. ¿Qué era mantenimiento predictivo? Ustedes saben. Realmente no, pero cuando suena como que va a haber una falla y ya se está, ya está antes, hace antes. Sí, exacto. Por ejemplo, si yo predigo que mis fluorescentes tienen una vida útil de tanto en la facultad, de una cambio todos los fluorescentes. Eso seríamos hacer el mantenimiento predictivo. Bueno, fíjense que la norma no dice, es la organización la que define cómo hace su mantenimiento, o sea, de la infraestructura, ¿verdad? Que está un poco más abajo, pero eh, el, eh, un poco más abajo de las diapositivas. Algunas empresas, por ejemplo, tenían máquinas, porque tu política de calidad puede decir que tiene la tecnología de punta o puede decir que tiene la tecnología adecuada para lo que vos estás haciendo. Y esta empresa tenía maquinarias que traía de Francia, ¿sí? De una empresa que, lógicamente, vendía sus maquinarias cuando cambiaban, cuando para aquella empresa era obsoleta. Y acá en Paraguay le venían varias máquinas a muy bajo costo y ellos, por ejemplo, no hacían ningún tipo de mantenimiento preventivo, ¿sí? Definieron que ellos sencillamente hacían un mantenimiento correctivo porque era muy rápido, tenían una máquina de repuesto, si tenían alguna falla, había alguien que conocía y cambiaba rápidamente el repuesto, ¿sí? Bueno, era su forma de hacer mantenimiento y estaba definido. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre en las organizaciones? Se tiene un lindo calendario de mantenimiento preventivo, en donde figura en una columna la máquina que se va a trabajar, figura en otra la frecuencia con la que se va a trabajar, la actividad que se va a hacer, por ejemplo, si va a ser cambio de aceite, por ejemplo, ¿sí? Cada cuánto sería la frecuencia. La actividad sería el cambio de aceite y luego en ese mismo, eso que está planificado, ¿verdad? El plan de mantenimiento, tiene ya al lado para ahorrar su registro, o sea, sus campos para el registro. Entonces, uno pone una P en el mes que está planificado hacer, ¿sí? Y luego una registra con un R de realizado, por ejemplo, eh, la realización del mantenimiento, ¿sí? Y algunos ponen también una opción más que es reprogramado en caso de que por A o B motivos decidan reprogramar el mantenimiento para más adelante, pero tiene que estar justificado. Bueno, ok. Ese es en el caso general,
que las empresas suelen tener un mantenimiento preventivo. Mantenimiento predictivo, yo no vi en ninguna empresa. ¿Sí? No sé si en nuestra facu hacen, creo que no, creo que ahí es cuando falla, se avisa y ahí cambian. Mantenimiento correctivo, me parece que es con el tema de los fluorescentes, ya que fue mi ejemplo. Ok, entonces vamos a nuestra presentación y dice lo mismo que tenía la norma. Infraestructura, mantenimiento preventivo sería determinar las actividades, calendarizar, luego ejecutar y mantener registros. Lo que estábamos diciendo, determinamos las actividades, por ejemplo, el cambio de aceite o el control de correas y cambio de correas si es necesario. Ejecutar y luego marcar, ¿sí?, la realización, inclusive si es que hubo algún tipo de repuestos, que repuestos fueron cambiados. Mantenimiento correctivo. Ahí hay una falla de la máquina o de alguna tubería o de algo relacionado con la producción. Entonces hay una solicitud o pedido de mantenimiento correctivo, ¿sí?, que generalmente tiene una marca que dice prioridad alta, media o baja para que pueda priorizar el encargado de mantenimiento. Y tiene también una marca si se va a hacer un mantenimiento interno o va a contratar un mantenimiento externo. Y luego la ejecución y el registro, ¿sí?, de lo que se hizo, quién lo hizo, cuándo lo hizo. Todo esto tiene que estar, yo les había dicho una vez, que el secreto de un buen sistema, especialmente en las organizaciones pequeñas, ¿verdad?, pero en un buen sistema, está en los formularios, en los buenos campos y en la facilidad de completar esos formularios. Entonces, todos estos campos ya tienen que estar predeterminados, ¿sí? La fecha de la solicitud de mantenimiento, la descripción del problema, la priorización, si es alta, medio, baja, la fecha de ejecución, el responsable por la ejecución, ¿sí?, si fue interno, si fue externo, y si hubo algún cambio de repuestos, ¿sí? Eso podría estar, por ejemplo, en un campo de observaciones, cambio de repuestos o algo general, que haya también un campo de observaciones en estos casos. Traten ustedes de no necesitar campos de observaciones, ¿sí?, pero en estos casos podría haber algo que no esté tipificado, ¿sí? Bueno. Ambiente para la operación de los procesos. A ver, veamos. Tenemos Rosa Inés González, mi tocaya. ¿Estás ahí? Hola, sí estoy, profe. ¿Qué tal? ¿Qué vos crees que es ambiente en la norma ISO para la operación de los procesos? ¿A qué te parece que se refiere con ambiente para la operación de los procesos? Y ahí, ¿cómo se ve en la imagen? En la imagen se ve una cámara frigorífica, parece. Sí. No, pero ahí te iba a decir otra vez como la infraestructura adecuada, pero no sé. ¿Por qué te hincho? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo sabía muy bien que era ambiente, pero igual aproveché con unos clientes y hice lo contrario, ¿verdad? Les mentí. Y eran dos personas, pero no quiero que se les grabe negativo. A ver, primero les voy a contar lo positivo, como tiene que ser, ¿sí? Y después, en todo caso, les voy a contar la mentirita. Ambiente significa, ambiente se refiere a lo que es necesario para que el producto, ¿sí?, que antes producto era bien o servicio, pues ahora ya te aclara, es producto o servicio, pero el producto, el bien o servicio, salga ¿cómo es? Con los requisitos correctos, ¿no? Entonces, con las especificaciones técnicas correctas. Por ejemplo, si es un servicio de atención al cliente, que sería la primera imagen, ¿sí? Entonces, tiene que haber un ambiente ameno en donde el cliente pueda sentarse, no haya sonido de maquinaria o no haya algún tipo de
de incomodidad como para que puedan hablar y pueda atenderle a la persona, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí. Sí, se entiende. Solo que al final o sea, va muy de la mano con la infraestructura también. O sea, la infraestructura va a proveer el ambiente para la operación de los procesos, ¿sí? En este caso, la infraestructura es la cámara frigorífica que decimos, o sea, la cámara. Y el ambiente sería la temperatura adecuada para mantener los productos, ¿sí? Que están adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le dije a mis clientes? Que no era verdad, reconozco. Eran dos personas. A ver, no voy a contar el santo, así que puedo contar la historia. Vamos a poner mi... Acá. Bueno, eran dos personas que se peleaban todo el día. Eran dos. Y no quiero hablar mal de mi género, pero eran dos mujeres. Bueno, ok. Entonces, yo me acerqué a las dos y les dije, ambas tenían mucha autoridad, una por antigüedad en la empresa y la otra por cercanía a la dirección de la empresa, ¿verdad? Entonces, pero eran así, era un estrés constante dentro de la empresa. Pero resulta que ahí no entraban los clientes en ese momento, en ese espacio. O sea, realmente afectaba a la parte a la atención laboral, pero no afectaba al cliente, no afectaba la atención al cliente. Es más, las gestiones que ellas hacían generalmente eran por computadora, ¿verdad? Y si llegaba a ver algún cliente, entonces no sucedía este tipo de tensiones entre ambas, ¿sí? Y lo que yo hice fue decirle, ahora que se implementa la norma, y está mal, pero o sea, no es correcto, pero yo aproveché y les mentí, y funcionó. Ahora que se implementa la norma, tendría que haber, recuerden que esto no es lo que dice la norma, tendría que haber un ambiente armónico en donde todos sean muy felices. Me río ahora de mi pecado, pero bueno. Y funcionó, pero no es eso lo que busca la norma. La norma lo que busca es que haya un ambiente necesario, ¿sí? Tiene que ser armónico en el caso que haya una atención al cliente, ¿sí? Entonces, si por ejemplo se están revisando planos, ¿qué es lo que tendría que haber? Buena iluminación, ¿verdad? ¿Sí? La iluminación correcta. Eso formaría parte del ambiente, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿No les Sí, confundí? profe. Yo entendí por lo menos. Ah, bueno, muchas gracias por el retorno. Entonces, sigamos. Dice, ambiente para la operación de los procesos. Como les dije, esto fue extraído de las letras de la norma. Y dice, la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para lograr la conformidad de los productos y servicios. Fíjense que hace un rato hablábamos, voy a interrumpir un poquito, hace un rato hablábamos en la norma, hablábamos de una nota, ¿sí? Acá, acá decía nota, ¿sí? Entonces, cuando decía nota, ustedes saben que es una aclaración, ¿de acuerdo? Acá cuando dice debe, por ejemplo, la organización debe determinar, sabíamos que era un requisito que sí o sí tenemos que cumplir en la norma. Y cuando decía puede, es una opción, ¿sí? O sea, puede incluir. Entonces nosotros como organización definimos si incluimos o no los puntos que están acá, ¿sí? Bueno, entonces acá la misma cosa. Dice, la organización debe y esto debe hacer. Puede considerar, entonces ahí nosotros definimos si consideramos o si no consideramos. Factores humanos y físicos como. Siempre el auditor lo que va a buscar, o sea, yo me enfoco en el auditor, pero en realidad si nos enfocamos en el auditor y en el cumplimiento de la norma, nos enfocamos en el cumplimiento del sistema de gestión y logramos que funcione para lograr los objetivos, ¿sí? Entonces, el auditor lo que va a buscar es, eh, me estoy acordando del ejemplo de la matricería que no caiga sobre la cabeza de los operarios. Espero que no todos se acuerden. Y lo que va a buscar es que el producto sea lo que está como principal objetivo, ¿sí? Bueno, entonces, sociales.
Podría ser entonces no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflicto, etc. Acá yo tenía material para poder mostrarle a estas señoras, ¿verdad? Por más que en realidad no afectaba al producto final su tensión. En ese caso, podría sí afectar y ahí entonces, mira, acá hay una reducción de la capacidad productiva debido a esta tensión. Ahí sí podríamos decir que afectaba, pero no era el caso. Psicológico, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones. Por ejemplo, había una organización en la cual fui a trabajar como consultora y también capacité, y fue la organización que más ejemplos me dio de cómo hacer llegar la política de calidad y ejemplos nuevos a todo el mundo, ¿verdad? Y era una organización en la que trabajaban 12 horas diarias de corrido, así, una fábrica era, que los mismos operarios habían pedido en su momento porque era una zona tan peligrosa que eran asaltados al salir y al entrar a la fábrica. Por eso eh, solicitaron hacer jornadas de 12 horas, ahora está prohibido, ¿verdad? Pero solicitaron jornadas de 12 horas como para que su entrada y su salida sea en un horario no peligroso. Entonces yo tenía los alumnos que se sentaban fresquitos, recién bañaditos, listos para entrar a trabajar, y los alumnos, que eran los muchachos que habían salido de la empresa, chicas y muchachos, que tenían los ojos colorados y estaban así con sueño, pero igual atendían todos y todos participaban. Ok. Bueno, entonces, prevención del síndrome del agotamiento, me hizo acordar esto. Cuidado de las emociones. Y físicos. Se pueden considerar, por ejemplo, yo trabajé en muchísimas organizaciones en las cuales la temperatura era muy elevada debido a extrusoras, debido a cocinas, le llamaban, que eran las moldeadoras, debido a varias maquinarias que levantan la temperatura ambiente, y si no afecta al producto y si las personas que están ahí trabajando no se ven afectadas por ese calor, entonces no es necesario considerar. Es así. Entonces, generalmente las personas que estaban tenían un buen estado físico por el hecho de que tenían que alzar cubiertas neumáticas, por ejemplo. Ojar, entonces no eran personas, de repente personas que no tenían buen estado físico. Hace falta aclarar. Esas mayores horas. Bueno, temperatura, calor, humedad, iluminación, ¿sí? Cuando uno considera la iluminación y cuando está haciendo algún trabajo delicado, como revisión de planos, etc. Circulación de aire, higiene. ¿Cuándo consideraría higiene? En el caso que les comenté, los muchachos no usaban uniforme, usaban bermudas y tenían reclamos de pelos de pierna en su embalaje primario de alimentos. Que bárbaro. Pero lógicamente, eso se cortó al usar uniforme. Bueno, y a ver un poco. Ruido, ¿sí? ¿Dónde estamos? Aquí. 4 más. Dice. Han Marcos. ¿Estás ahí? Hola, profe. Hola, Han. Quería saber nomás si ustedes se acuerdan de la anécdota de esta empresa que no quería usar uniformes y que era un requisito para evitar que haya, por el tema de higiene, ¿verdad? Para evitar que haya específicamente pelitos en los embalajes primarios. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Porque si no Profe, se acuerdan... ¿eso cuándo contaste? No sé si conté el año pasado, no sé si conté este año, por eso les pregunto. Yo por lo menos no me acuerdo, profe. No, profe, vos contaste que de los pelitos, pero no dijiste que no querían usar uniformes. Bueno, entonces voy a contar, pero necesito una cara. ¿Serías tan amable, Han, de poner tu cara? Entonces te cuento, así a ver por la reacción. Porque si no, contarle hacia las letritas me cuesta un poco más. Gracias. Hola, Han. Bueno,
fue así, una reunión, ¿verdad?, con el jefe de sindicatos. Ese jefe, yo ya le había ganado una batalla al jefe, porque no querían registrar la producción, ¿sí? Era una empresa muy peculiar, porque los dueños querían que los funcionarios sean parientes, entonces aceptaban más parientes siempre, todos eran parientes ahí. Entonces era muy fuerte el sindicato de esa empresa. Así también los patrones eran terribles, le cobraban hasta los reprocesos, ¿verdad? Bueno, y la batalla que yo le había ganado era que me fui a entrenarle, entre comillas, ¿verdad? Como un profesor para la auditoría, y que él me mostró cómo en su política de calidad cumplía la parte que decía procesos controlados, porque tenía registros, los cuales estaban todos vacíos en ese momento. Pero a partir de ese momento comenzó a completar, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia. Esa es la historia de que estuve hasta las 10 de la noche. ¡Ey, no te vayas! Ahí está. Hasta las 10 de la noche. Estuve hasta las 10 de la noche hablando con él, y luego que el jefe de sindicatos completó los registros, todos empezaron a completar. Entonces tenía un antecedente positivo con este señor, ¿verdad? Que le sorprendió gratamente a la gente residente que estaba trabajando en la empresa de mi consultora, o sea, de mi equipo, del ingeniero Álvarez, y que en meses no había logrado que llenen los registros. Bueno, otro día estábamos en la reunión y sacaron el punto de que no querían usar pantalones largos porque hacía calor por las extrusoras, ¿sí? Que querían seguir usando sus bermudas. O sea que no se podía, por lo que ya expuse. Y mi papá tiene la culpa porque él es muy bromista, ¿verdad? Y se me ocurrió a mí hacer. Además, yo estaba embarazada, tenía una panzota. Pero bueno, creo que no se notaba porque era negra mi ropa, ¿verdad? Pero bueno. Y le digo, don Fulano, no voy a decir su nombre, don Fulano, tenemos dos opciones. O usan uniforme, ¿no?, y pantalones largos, o te depilan las piernas. Y no sé si ustedes se logran imaginar la reacción de una persona altamente tradicional, por no decir machista, ¿verdad? Altamente tradicional. Se puso colorado, acá su cuello rojo, y retrocedió así en un salto. Y yo, es una broma, es una broma. De más está decir que desde el día siguiente todo el mundo estaba usando sus pantalones largos, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, gracias Ham, por mirar mientras cuento. Gracias. De nada, profe. Otra batalla ganada, pero esa fue un poco fuerte para el pobre, ¿cómo es? Líder de sindicato. Ok, vamos. A ver. No sé cómo se me agranda esto. Voy a pasar pestaña. Cerrar este. Ahí está. Bueno, después dice. Entonces, físicos, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación de aire, higiene, que fue el del ejemplo, ruido. Ruido podría ser un ejemplo. Teníamos un lindo generador eléctrico. Por ejemplo, contrataciones públicas. Es maravilloso contrataciones públicas, la idea, ¿verdad? La idea hace unos años ya que no trabajo ahí. Que un capísimo, que era Juan Max Rejalaga, se llamaba, comenzó teniendo solamente algo dependiente del Ministerio de Hacienda, y luego se volvió independiente del Ministerio de Hacienda y se hizo el ente de este autóctono, que es DNSP, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que lo que hace es tratar de evitar que las compras que hacen todos los entes del Estado, IPS, Ministerio del Interior, ¿sí?,
que ellos le hagan solamente a sus amigos, ¿sí? Que es lo que sí o sí sucedía antes. Entonces hay un filtro, ¿verdad? Hay primero es un llamado que la gente, por ejemplo, si quieren balones de oxígeno, ¿sí? Hacen un lindo llamado en donde Contrataciones controla que no esté dirigido, ¿sí? Que cualquiera pueda participar, que por ejemplo no diga balones de 8 kilos y solamente su empresa, la empresa tal, ¿sí? O que diga marcas, por ejemplo. Entonces hay un llamado, hay una cantidad de días que tiene que estar publicado ese llamado y luego hay una adjudicación, ¿sí? Se presentan las ofertas, se abran las ofertas y se adjudica. Entonces Contrataciones vuelve a verificar, ¿sí? La adjudicación, vuelve inclusive hay una verificación de cumplimiento de contrato, inclusive hay una verificación de cumplimiento con los proveedores otra vez de pago. Entonces, existe algo, ¿sí? Que intenta que nuestras compras públicas no estén transfiguradas, que no estén dirigidas, ¿sí? A los amigos. Bueno, es un intento. Y entonces, por supuesto, su plataforma electrónica, ¿sí? Que ahora mismo casi todo se hace por la plataforma electrónica. Si vos querés ser proveedor de Estado y querés venderle al Estado, entrás por la plataforma electrónica, ¿sí? Si querés participar en una licitación, entradas por la plataforma electrónica. Si querés enterarte de una licitación, entradas a la plataforma electrónica. Entonces, no tiene que fallar esa plataforma. Por ende, deben tener sí o sí generadores, ¿sí? Generadores eléctricos. Bueno, ¿qué pasó? Compraron un hermoso generador eléctrico, varios en realidad, pero uno en particular estoy usando de ejemplo. Y cuando se iba la luz y se encendía este generador, era tan fuerte la reverberación que había, ¿sí? Que no podían trabajar las oficinas que estaban aledañas al generador. Entonces, ¿cuál fue la solución? La infraestructura, ¿verdad? O sea, armar una pieza, ¿sí? De aislación sonora para este generador, ¿sí? Que ya era un buen generador, no era necesario cambiar el generador. Sí, tuvieron que aislar el sonido. Bueno, ese, por ejemplo, eso sí afectaría el trabajo el trabajo de las personas. Es más, se mide el ruido, ¿sí? Del generador para que no sobrepase la ley, ¿sí? Que hay una ley y además una ordenanza, ¿sí? Que son igualitas, que dice la cantidad de decibeles que puede alcanzar un ruido. Dice en forma puntual y también en forma constante, ¿sí? O sea, son diferentes los picos. O sea, en forma de pico y en forma de funcionamiento normal. Y también si es fin de semana o si es entre semanas, ¿verdad? Y para que no sobrepase la ley, aparte de esa aislación acústica, lo que hicieron fue aquellos trabajadores que solamente eran 2 guardias, que estaban muy cerca que era donde sobrepasaba los decibeles permitidos, usaban unos audífonos para reducir el sonido cuando se prendía el generador, ¿sí? Y no se permitía, que no era necesario que pase por ahí, la circulación de personas fuera de la organización. O sea, de la organización tampoco. Ok, entonces, por una cuestión de cumplimiento de requisito legal, también se tenía que trabajar el ruido en ese caso. Ok, ese es el ejemplo. Vamos al siguiente. Qué gusto. Esto ya es el curso de seguimiento y medición, ya es material de la siguiente clase. Les consulto algo. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta acá, para cerrar este video, hasta acá, ¿alguna consulta sobre el tema de ambiente, de infraestructura? Por mi parte, no, profe. Okay. Entonces, voy a dejar de grabar y vamos a hablar sobre mejora continua. Dejar de presentar. Generación.